Bueno, aquí comenzamos. Esto es Suerte y Destinos Podcast. Sí, nuestro primer episodio. Así es. Yo soy Tifa. Y yo soy Ruth. Y somos dos latinas en Alemania. Con Rumba. Sí, él también es Rumba, latino. Nuestro perrito. Pero es que es tímido. Y no tenemos micrófono. Exacto. Bueno, en estos 3 meses que llevamos de proyecto de Suerte y Destinos, hemos aprendido, hemos tenido equivocaciones, aprendizajes y toda esa vuelta que parece que ha sido bastante, ¿cierto? Sí. Pero bueno, ahora queremos probar este nuevo formato, que es formato podcast, porque se nos fue el jefe. Porque, bueno, nada, pensamos que, ¿por qué no probar distintas fuentes, distintos formatos para que ustedes disfruten de nuestro contenido como nosotras disfrutamos hacerlo? Sí, si les gusta, háganlo saber. Y pues vamos también en algún momento a habilitar estos podcasts también en las respectivas plataformas. Sí. Para que nos disfruten también en otros lados, porque es que nos encanta hablar. Muchísimo. Dijimos, si nos gusta hablar, qué mejor que en un podcast que la gente nos escuche cuando quiera, como quiera, cocinando, lavando los platos y en fin. Y nos tiene una compañía de 2 preciosas mujeres aquí al lado. En los Europas. En las Europas. Sí, bueno. Como algunos nos conocen y para los que no, nos queremos presentar más formalmente. Pues nos peinamos y nos bañamos y nos arreglamos, ¿verdad, Ruth? Yo soy Tiffany, una venezolana en Alemania desde hace casi 5 años, que llegó a Alemania para estudiar el idioma, posteriormente hacer un estudio de universidad y ser una feliz profesional en Alemania. Pero mi proceso no ha sido tan sencillo, ni rápido, ni fácil. Tuve que pasar varios procesos, varias formaciones. Tuve que hacer un Abitur, que es el bachillerato alemán, pasar por varios cursos de alemán, llegar hasta el certificado C1 de alemán, que es el que te piden para hacer tus estudios universitarios. Los culminé y ahora estoy en un estudio dual. Disculpen las patitas de Rumba en el piso. Ya regresó. Es que está supervisando el trabajo. Sí. Bueno, y nada, yo hice mi estudio en dual. Estoy en eso, digo. Por ahí va la historia. Exacto, por ahí va la cosa. Lo que pasa es que todavía no me lo creo porque no lo he iniciado. Pero tengo el cupo, eso es lo importante. Sí, logré, pasé mi entrevista, todo mi proceso y ya lo tengo. Solo que, digamos, por la situación 2020-2021 medio, está en pausa. Pero bueno, eso es lo próximo o a lo que yo me voy a dedicar en Alemania, si lo permite. Sí, bueno. Por mi parte, para los que no me conocen, yo me llamo Ruth, soy de Colombia. Yo estoy aquí desde hace 1 año y medio, más o menos, aventurándome. Así es. Experimentando de primera mano todos los procesos que conllevan empezar a migrar de un país. Llegué acá haciendo un voluntariado, una experiencia con sus pormenores y sus pormayores. Y después de 1 año y medio de hacer voluntariado, estoy buscando otras oportunidades más, ¿cómo se dice? Laborales en otro ambiente. ¿Qué les puedo decir? Me interesa el área tecnológica y pues mi voluntariado no tenía nada que ver con eso. Nada tecnológico. Nada Por el técnico. contrario, sí, nada técnico. Era muy del cuidado de otras personas. Una actividad muy bonita, pero que personalmente no es algo en lo que me quisiera desenvolver profesionalmente. Mi área es más lo que digo, de ensuciarse las manos. Claro, porque tienes que decir que tú eres ingeniera, ¿no? Sí, sí. Un pequeño dato. Sí, pero digamos que por ahora, porque todavía no tengo el nivel de idioma, puedo decirlo tal vez, y también porque en esta pandemia se han complicado un poco las cosas, ha sido difícil encontrar una vacante, entonces pues
si toca empezar otra profesión o si mientras tanto debo buscar un puesto en algo técnico para iniciar una nueva formación, bienvenido será. Claro, una especialización, ¿cierto? Que te puedas complementar. Sí, aunque ahorita, bueno, luego les contaré la historia, pero... Que viene muy pronto, esa larga historia con muchos detalles, chicos, de verdad va a estar... Pero bueno. Sí, bueno, conclusión, estoy aquí desde hace 1 año y medio, quiero ver si puedo continuar mi vida profesional aquí. Y les vamos a ir contando cómo va pasando las cosas. Sí. Si va funcionando, les vamos avisando por dónde hay que meterse. Y si no, también. Siempre. Pero sí, bueno. La misión y visión de Suerte y Destinos, como marca o proyecto, que de verdad lo estamos haciendo con mucho gusto. Ruth está... pero empapadísima de todo lo que son las páginas web, blogs y bueno, en fin. Estoy aprendiendo mucho. Ese es un spoiler, que próximamente vamos a sacar nuestro sitio web, donde van a estar colgados también nuestros podcasts. Así que todo, chicos, cuando esté todo listo, haremos la promoción en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, favor, ¡Suerte y Destinos! En todo, Facebook, Instagram. Próximamente en YouTube. Estamos esperando los 100 suscriptores. Suscríbanse. Sí, sabían que cuando a partir de los 100 suscriptores van a poder tener su / y el enlace fijo. Todo sí. Fijo. Bueno, mientras tanto esperando, así que por favor suscríbanse. Nos faltan 23 personas. Ah, no, 27. Hasta ahorita no sabemos cuándo esté publicado, pero bueno. Pero cuando nos apoyen 100 personas en YouTube, podremos tener nuestro enlace fijo. Y ese es nuestro primer objetivo en YouTube. ¡Qué placa! ¿Qué no sé cuántos suscriptores? No, nosotros queremos 100 solamente. Hasta ahora, 100. Vámonos por poco a poco, ¿verdad? Paso a paso. Sí. Vamos de a poquito. Y lo importante es que disfruten el contenido. Claro, y que lo compartan, sinceramente, obviamente, para poder nosotras crecer en los medios y en estas plataformas, pero también es porque nosotros hacemos esto porque realmente queremos ayudar a las personas. Sí, porque digamos que el proceso como nosotros iniciamos aquí en cuanto a migración fue muy dispendioso. Sí. Hemos aprendido, hagan de cuenta que uno va por un caminito ciego y entonces uno prueba una salida y como que no tiene, entonces se devuelve y prueba otra salida. Sí. Entonces hemos estado mucho en ensayo y error y hemos aprendido muchas cosas. Y pues si uno le puede facilitar a alguien el de pronto decirle, vea, mijo, si usted se mete por ahí, le va a pasar probablemente esto, o si usted se mete por acá, le va a pasar probablemente nosotros esto. Queremos compartir nuestras experiencias y todo lo que hemos recolectado, toda la información que hemos ya guardado y que seguimos aprendiendo, porque nos siguen pasando cosas, chicos, que de verdad, claro, entonces... que nosotros... Bueno, pero ¿por qué nadie lo informa? ¿O porque no está en un lugar? Bueno, porque nosotras no compartirlo mejor. Sí. Y ya orientar a las personas. Igual ponemos a disposición nuestras redes sociales también, Suerte y Destinos, para que hagan sus consultas, si tienen dudas, y preguntas, si tienen sugerencias también. Que piensan ustedes que nosotros podemos mejorar, porque igual seguimos avanzando todos los días. Aprendemos bastante cosas nuevas, entonces de verdad que su apoyo es muy importante para nuestro proyecto. Y bueno, ahorita ni siquiera hemos empezado, solamente... Sí, vale, viste ven que sí hablamos bastante. Nos hemos presentado un poquito. Antes de siquiera comenzar con la temática del día de hoy, queríamos en este primer podcast también mandar un mensaje. Como ya habían dicho yo en un principio, yo soy de Colombia y Tiffany es de Venezuela. Somos dos amigas que vienen de dos países que son hermanos. Y ahorita queremos mandarles un saludo especial y también de cierta manera tratar de decirles que estamos apoyando a todos los amigos y a todas las personas que en estos momentos están pasando por una situación difícil en Colombia. Digamos que es muy difícil para nosotros, tanto en Venezuela como en Colombia, estar lejos y saber que estar en otro lugar, pues, y uno a veces de pronto estar un poco, ¿cómo se dice? Se me fue la paloma. Sí, de estar impotente, esa era la palabra. Sí, el no poder
Creo que lo que quieres explicar es que no puedes estar allí de primera mano con tu familia, con los tuyos, con tus amigos o las personas que tú conozcas que están pasando por una situación tan complicada. Eso. Entonces, de verdad que de parte de nosotros queremos mandarles un apoyo, de verdad que nosotros también estamos muy pendientes de todo, que esperemos que todo se solucione. Se normalice. Pues más que se normalice, que haya una solución. cabida al diálogo, claro, y a la solución. Sí o sí, claro. Pero mientras tanto, a los amigos y a los familiares que están por allá, por esos lares, les deseamos de verdad mucha fuerza y de verdad que esperamos, no sé ni siquiera que... Mucha fe en que primero que cese la violencia, ¿cierto? Porque creo que eso es lo primordial en estas situaciones, de que uno u otros den paz, den tranquilidad, que se calme la injusticia de la violencia, ¿no? Y que lleguen a un acuerdo, que algo pase y que pase pronto, ojalá, para que todo vuelva a la calma. Y bueno, a cuidarse en casa, a mantener la prudencia. Es complicado, las dos lo sabemos, nuestros países han pasado por situaciones similares y complicadas, pero a cuidar de los suyos, e incluso con esta cuestión de la situación del virus y aquella cosa, también a tomar conciencia y a cuidarse en casa. Que sepan que por acá inclusive otros latinos también están apoyando la causa que en estos momentos se está apoyando en Colombia. Hay muchas marchas también en Berlín y en Stuttgart y en otras ciudades muy grandes. Que sepan de verdad que que estamos solos y que hay mucha gente detrás que está apoyando. Entonces, nada, un saludo a la gente de Colombia, a la gente de Venezuela, y mucha fuerza. Solamente queremos dar ese pequeño mensaje y decirles que no sé, que estamos también con ustedes. Eso sí, y que con todo esto tenemos que ocuparnos por enseñar, ocuparnos para las próximas generaciones, que claro, no es que estamos muy mayorcitas porque tampoco somos unas jovencitas, ¿no? Pero sí, pues educar, dar un ejemplo, tratar de ayudar con lo que podamos. Nosotros estamos ayudando o queremos hacerlo, nos queda muchísimo todavía. Sí, apenas estamos empezando. Exacto, llevamos el 1% de todo lo que queremos. Ayudar y dar todas las herramientas o orientación a todas esas personas que de verdad tienen tanto potencial o no tienen el apoyo, digamos, informativo, orientación para cumplir sus sueños, para salir adelante, para crecer como personas. Entonces, nada, queda dar nuestro granito de arena y ayudarnos y apoyarnos entre todos. Y bueno, esto como es nuevo, o sea, nosotros no... Sí, Ruth planifica mucho, Ruth sí, o sea, tengo que estar consciente en eso. Pero digamos que la idea del podcast fue como que vamos a sentarnos a hablar, vamos a conversar de un tema y toda aquella cosa. Pero dijimos, ¿de qué podemos conversar? O sea, de qué, como ya les dijimos, queremos hablar o conversar de temas que no sean muy comunes, que no haya tanta información, o simplemente opinar, ¿no? Entonces, sí, queremos... además de que estamos metidos en dos culturas diferentes. Sí, parte de la experiencia que nos ha enriquecido es tratar de ver la perspectiva desde dos puntos de vista diferentes. Y todo eso queremos compartirlo, todo eso queremos entonces dijimos, contarlo. A ver, hablamos datos curiosos. Si ustedes van a nuestro contenido, eso es lo que nos encanta. Ruth es una profesional buscándolos. Datos que a nadie le interesan. Datos que, sí, estamos comiendo, estamos lavando los platos, estamos haciendo cualquier cosa. Y Ruth, Tiffany, ¿tú sabías que en el año tal se inventó tal? Y yo, ¿qué tiene que ver eso con lo que...? Bueno, en fin, cualquier cosa. Entonces dijimos, pero ¿por qué no compartirlos en un lugar? Entonces, bueno, aquí estamos.
Aunque no lo hemos planificado 100% qué punto vamos a tratar cada día, queremos que este espacio sea producido de cierta forma por ustedes, por las personas que nos sigan o que quieren disfrutar de nuestro contenido. Entonces nuestra idea, ¿cierto?, ha sido abrir un espacio para que ustedes nos den temas, dudas, preguntas o cosas que ustedes tengan en su mente, curiosidades que quieran saber, y pues nosotras compartirlos en este espacio. Y la idea también de este espacio es ir probando varios temas, Así es. ensayando a ver qué funciona y tal vez que se presta para más discusiones. Entonces es un espacio de discusión. Así es, y también respetuoso, Eh. claro que sí. Aunque a veces se nos puede ir la onda, pero está incluido en el paquete, así Sí, que... sí. Entonces aquí nunca van a hablar, por ejemplo, del acalorado tema de dónde llegó primero la arepa, si es Venezuela o Colombia. Ese tema aquí no se discute. O sea, aquí solo se come arepa con café y ya. Pero no se discute el origen. Exactamente, querida amiga. Sí, obviamente también vamos a hablar temas de Alemania, temas de choques culturales, experiencias de vida, noticias que nos hayan sorprendido en la semana. Sí. ¿No? Ay, Dios. Por cierto, amiga, cuéntanos. Vamos a entrar en tema. Aquí en chismecito íntimo. Ajá. Cuéntanos cómo estuvo tu semana, porque en nuestra página en Instagram, nosotros hemos compartido cómo ha estado pequeños momentos de nuestra semana. Bueno, les pongo en contexto cuál es mi problemática actual. Bueno, resulta que nosotros en Latinoamérica, al no tener una asociación directa con la Unión Europea, tenemos que sí o sí hacer un visado. Es decir, solicitar un permiso para vivir y establecernos en Alemania, ya sea temporal o permanentemente, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que yo acabé mi voluntariado, pues ya al no haber un motivo para quedarme, pues me dicen, bueno, si usted no encuentra nada para quedarse, pues vaya viendo cómo empaca. Y entonces, pues como la idea mía es prolongar mi estancia, entonces estoy en esa búsqueda justamente. Resulta que me quedan en búsqueda de la felicidad unas cuantas semanas antes de que el visado se me acabe, lo que quiere decir que si se me acaba el visado, pues me toca regresarme de nuevo para Colombia, y pues para antes de que se me acabe tengo que encontrar una causa, una razón que me permita extender mi estancia, ya sea trabajo, ya sea estudio. Y básicamente esas son las dos opciones que... Trabajo, estudio, trabajo. Trabajo, estudio, trabajo. Sí, así. O las dos cosas. Entonces, en cuanto a eso, pues claro, sí, yo lo habíamos dicho, soy ingeniera. He estado buscando vacantes de trabajo, pero pues ha habido muchas negativas, y eso es como buscar trabajo en Colombia, que uno manda 100 hojas de vida y si mucho le responderán unas cuantas. Hay unas opciones, ya lo habíamos hablado también en nuestro canal de YouTube, acerca del Ausbildung, que es una opción de formación técnica. Hagan de cuenta un técnico, uno estudia un estudio técnico, valga la redundancia, y para este no se necesita ese nivel de idioma. Entonces, justamente la semana pasada, esta semana, recibí la invitación de 2 entrevistas, y la semana anterior tuve otra entrevista. Entonces ya estamos hablando de que he tenido hasta el momento 3 entrevistas, pero de la otra no me han concretado absolutamente nada porque pues no han llamado. Yo estoy ahí esperando. Ya les escribí un correo. También hay que decir que... Exacto, hay que decir también que, como tú dices, ya has escrito has mandado tantas aplicaciones y no te han respondido. De muchas no han respondido. Pero puede que en un par de meses tenga la respuesta, porque todo dura sí, tanto. Puede que no respondan. O sea, la verdad es que yo no me lo tomo personal. O sea, al final, si yo me tomara personal todo esto, estaría muy triste. Claro. ya al final lo rechazan tanto que ya me rechazaron otra vez. Que güey, madre, la siguiente. Alguna será, claro. En algún momento. Que por eso te tocaron estas 3 últimas.
Exactamente. Entonces, bueno, para contarles, el lunes tuve una entrevista virtual y fue muy, muy curioso porque en la empresa en la que tuve la entrevista, pues les parecía muy extraño que una persona de mi edad, porque pues no soy una quinceañera, estaba aplicando por un puesto de Ausbildung, y aquí los muchachos que aplican Ausbildung tienen entre 16 y 23 años más o menos, o sea, están están saliendo del colegio. Bachiller. Entonces, pues, o sea, la gente es morbosa. Pero ¿por qué una ingeniera? No hay otra palabra para eso. ¿Por qué una ingeniera quiere comenzar desde cero? Entonces, resulta que lo que iba a ser una entrevista con una persona resultó siendo una entrevista con 4. Y yo los otros 3 no sé qué estaban haciendo ahí. Era eso yo le llamo morbo, la verdad, eso no tiene otro nombre. Chismoseo. Entonces, empezaron a hacerme muchas preguntas así al punto de ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y no me dejaban ni terminar de responder una pregunta y me asediaban con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Y al final tuve 20 minutos más o menos, que era lo que duraba la sesión, o sea, ni más ni menos, 20 minutos era lo que duraba. Uh-huh. Y en esos 20 minutos me asediaron con cualquier cantidad de preguntas, de por qué yo no hacía esto, de por qué yo no aplicaba tal cosa, que por qué yo no buscaba tal otra, que no le parece que usted ya está muy grande, que yo no sé qué. Y yo, pero con todo respeto, o sea, es problema mío si yo a los 80 años o si yo a los 20, 30, 40, 50 quiero empezar un estudio, a fin de cuentas es mi vida, o sea, claro. Lo importante es lo que yo les pueda llegar a ofrecer a ellos. Es que también si te pones a ver, no sé si es un estereotipo, que es lo que voy a decir, pero tal vez, ¿qué opinas tú? Que la mentalidad alemana es una línea. Sí, es lo que pasa. Es paso a paso, o sea, exacto, no te puedes saltar una, y si te saltaste una, o sea, si ya hiciste una, no puedes regresar. Eso yo lo hablé en algún momento con algunos jóvenes, cuando estaba haciendo el voluntariado. Jóvenes, o sea, yo puedo hablar de eso. Más jóvenes que tú, esa era la cosa. Ajá. El caso es que ellos me decían, vean, me sonó mucho el sueño de vida americano. Ellos decían que hay un sueño de vida alemán, que es una línea, sí. Después de terminar la secundaria, lo que hay que hacer es estudiar hacer un estudio universitario, probablemente un estudio de técnico, una formación, ya sea técnica o profesional. Uh-huh. Luego de eso, hay que conseguirse una pareja, casarse, comprar casa. Probablemente en ese rango también hay que comprar un auto. Ah, no, claro. Y antes de los 30, tal vez antes de los 35 o 40, tú ya tienes que estar casado, con una formación profesional, ¿hijos? Probablemente ya tienes que tener hijos, y entonces cualquier persona que se salga de ese rango se considera una persona extraña, una persona que tal vez no sabe dónde está parada. Y esa es otra cosa, que cuando a ti te hacen esas entrevistas, ellos no tienen en cuenta que uno viene de un contexto social totalmente diferente. ¿Y qué pasa? Que de pronto, es cierto, digamos que el ideal sería ese, digamos, pero a mí para realmente el ideal personal, eso no me importa. Claro. Eso es algo muy personal. Y la cosa es que pues tú tomas decisiones en función de cómo se te van presentando las situaciones. Entonces ellos no conciben la idea de que hay una persona que ya tiene una formación y decida volver a empezar, porque hay gente que eso lo ve inconcebible, o sea, que si llega a pasar algo en su línea de vida, pues parce se trauman, o sea. Bueno, sí. O sea, es el hecho de que cuestión, sí. No sé si de pronto es por el lugar donde nosotros nos criamos o particularmente, pues lo puedo decir personalmente, y es que si uno se cae, vuelve y se levanta. Y si pasó algo y no salió como uno quiso, me caí, lloré, me limpié, sí. Y vuelvo y lo intento. Aunque si te digo algo, sí, uno, por ejemplo, cuando estás en la escuela, en el bachillerato, en el liceo, por decir así, uno, no sé si te pasó a ti, pero a mí me acuerdo, mi profesora de educación ciudadana, creo que fue, bueno, algo así, no sé si ustedes en sus países tengan esa materia, pero bueno, ese es mi chisme. Ella en quinto año, en el último año de mi bachillerato, en Venezuela hasta quinto año, ella nos mandó a hacer un mapa de vida o algo así, ¿no? Un mapa mental donde tú pones cómo te dejé a los 20, a los 22, en fin, tu línea de tiempo. Y tú haces ahí tu mundo ideal. Tú haces ahí tu casa de Barbie, tu auto, tu cosa. Pero, y todos lo hicimos, y todo bien, y se sintió bonito, y todos compartieron su cuestión.
Pero ya cuando creces, ya cuando, o sea, digamos que todo el mundo tiene su sueño, ¿no? Pero el punto es que ya cuando creces, ya cuando sales de esa burbuja del liceo, ¿no? De escuela a tu casa, de casa a fiestas, rumba, bochinche, y cuando ya maduras, cuando ya te toca trabajar. Qué güera bruta para madurar. Bueno, pues, pero ya pasas eso, ese proceso de juventud, como dices tú, que ya tienes que tener responsabilidades, ¿no? Que ya tienes que pagar un arriendo, que trabajar, que estudiar, estando en otro país, adaptarte, en fin, todas estas cuestiones. Ya ves que no es importante el tiempo. Eso es cierto. Eso que puedes tener 20, 30, 40 años y que cada quien y es igual de valioso, o sea, claro, no es que seas más o menos exitoso. Exacto. No es como mi motivación es hacerlo. Entonces, si ven a una persona que no se siente presionada por eso, si ven nosotros somos dos bichos raros, o sea, totalmente. Somos dos bichos raros porque realmente eso no nos afecta, porque nosotros sabemos que en un momento determinado la meta no es lo importante. Lo importante es que tú aprendas de todos estos procesos, que tú tengas esa resiliencia de, en caso de que alguna situación te pase, pues tú te levantas y vuelves a empezar, porque de eso se trata la vida, de aprender, de experimentar. De eso que dicen las mamás, que cuando una puerta se cierra, la otra se abre y muchas puertas sí que se han cerrado. Si se te cierra una puerta, usted entra por la ventana. Bueno, así, para mi caso. Entonces, y bueno, en mi país decimos también como vaya viniendo, vamos viendo. Eso, ¿no? El camino se hace al andar. No, mire, aquí no salen esta juventud, aquí no salen unas cosas. Ahora, vayan, díganle eso en alemán. ¿Cómo que el camino se hace al andar? No, eso ya... Eso no está concretado ahí. Yo creo que hace cortocircuito. De paso, es que los alemanes de verdad les cuesta un poquito nuestras metáforas o nuestras... Sí, ahí vamos viendo. Nada que ver. Sí, es distinto. Eso... Pero bueno, básicamente eso es lo que queremos compartirles, que de verdad puede ser choque cultural esta parte, ¿cierto? Sí, eso tal vez, de que ellos no pueden entender, o que ellos juzgan basándose en sus propios criterios, y obviamente eso es muy lógico. Ya, normal. Pero la cosa es que personalmente yo pienso, cuando tú vas a entrevistar a una persona que es extranjera, tú debes estar pensando, ok, esta persona no piensa igual que yo, esta persona tal vez tiene otra perspectiva, entonces debería ser un poco más abierto a ver qué me dice, qué opina, por qué dice o por qué algo piensa. Así como no tener prejuicio. Exacto, ¿no? Que es muy difícil, claro que está, pero bueno, el caso es que para concluir con esta primera entrevista, me dijeron, no nos llaman, nosotros le llamamos. No, dijeron que iba a estar en contacto, sí, que iban a llamar, probablemente, y después pues van a hacer un examen de estos exámenes como de conocimiento general, de matemáticas, física, cosas así generales que pues toca hacerlo, o sea, pues qué más se puede hacer. Por cierto, no sé si lo dijiste, pero Ausbildung ¿es para qué? Ok, bueno, esta palabra puede que ni le suene, eso va a sonar como trabalenguas, pero él es para algo que se le llama Werkzeugmechaniker, que eso es palabras más, palabras menos, técnico de herramientas. ¿Y eso qué es? Pues es la persona que se encarga de hacer realidad los sueños de los ingenieros. Todas las máquinas. Sí, entonces sí, básicamente hace la máquina y construye los diseños que les pasan en planos, básicamente eso es lo que hace, y trabaja en el área de mantenimiento. Eso es un Werkzeugmechaniker. Luego de eso, al día siguiente tuve otra entrevista que fue para mecatrónica. Y eso fue muy gracioso porque el señor que me escribió resultó ser el dueño de la empresa. Sí, que dijimos. Es que ahí tenía el apellido, él era igualito que el nombre de la empresa. Entonces, curiosidad, ¿será primo? ¿O será familiar? ¿Coincidencia? Coincidencia. Y no, era el dueño. Era el dueño el que te hizo la entrevista. Oh, Dios. Entonces, este señor ya justamente se va a jubilar este año. Entonces la empresa pues es una empresa relativamente pequeña, pero se ve que es muy
muy amigable, o sea, el señor me escribió por WhatsApp, estuvo muy abierto, informal, sí, muy alegre, se reía demasiado. Qué suerte. Y es muy raro, o sea, que sean así como tan... Sí, no es común, no es como, digamos que es... por lo menos, a primera vista, las entrevistas de trabajo suelen ser bastante formal. Uh-huh. Claro, todo depende de qué área, ¿no? Sí. Porque yo por lo menos tuve varias entrevistas para mi estudio en dual y... Bueno, ¿y tú qué es lo que haces tú? Mira, yo ahorita... Bueno, pero continúa tú primero, termina y yo echo mi chisme. Bueno, listo. Bueno, entonces, continuando con el tema. Entonces resulta que este señor me citó para la entrevista y pues bueno, yo fui y el señor empezó a preguntar lo mismo, de rutina, quién es, de dónde viene y por qué está estudiando esto y por qué quiere hacer esto. Y bueno, el caso mío es que yo me metí por el lado de la termodinámica y dije, no, es que la termodinámica me gusta, que metiendo es una buena materia, y era lo difícil que es meter labia en alemán. Pero verdad que cuando uno está en esos momentos de adrenalina, por decirlo así, uno jala, pero hasta por los codos, sí. ¿Cierto? Uno, eso de la maquinita está dele. Dale. Sí, porque toca sí, o sea, el instinto de supervivencia se activa y sí. Eso sale, o sea. Tú quieres ir por ese puesto y usted lo va a buscar. Entonces yo les dije, no, que sí, que a mí me interesa la mecatrónica, que porque es la unión de la mecánica electrónica, y les eché el cuento y que no, que yo trabajo con PLCs y que había trabajado en programación y que yo me trepaba por allá. Decían, no, es que hay que hacer montajes, pues yo le hago los montajes, que hay que ensuciarse, pues yo me ensucio, que hay que viajar, pues yo viajo. No. Ustedes ya saben cómo es eso, que todo lo que uno le digan que hay que hacer, uno dice... Pues muy molesto por viajar, no sé. Bueno, con esta gente, al final, pues, parece ser que les dio una muy buena impresión. Terminaron reídos, me dieron cara de payaso algunos de los dos. Qué raro. Y dijeron, no, o sea, el señor me dijo, usted me da una buena impresión, vamos a hacer una práctica que es, hagan de cuenta un par de días en el que uno va y trabaja para la empresa, para ver cómo es el proceso, cómo funciona. Un private site. Y ya luego, si a ellos les gusta y si a ti te gusta, pues uno procede. Pero entonces, pues ahí hay un par de cosillas que hay que arreglar, porque con el tema de los Bildung es que hay veces que el sueldo no alcanza. Sí, un sueldo, no es un... A ver, en los Bildung, si no han visto nuestro video de los Bildung, por favor, véanlo. Pero, aquí resumiendo, spoiler, un sueldo de Ausbildung, o sea, un Ausbildung es una formación en una escuela, instituto, y un trabajo en una empresa o firma. Y el sueldo no suele ser un sueldo completo. No. Suele ser menos, o sea, poco, pues. Entonces, no te da, digamos, a veces no es ni la mitad de un sueldo. Sí, no te dan ni para, por ejemplo, pagar un piso o una habitación, alimentos, manutenciones, entonces transportes. Es complicado. Entonces es algo que tienes que ver, ¿no? Hay que mirar para ver. Hay que mirar para ver, chicos. Entonces, bueno, la conclusión ahí es que probablemente en 2 o 3 semanas esté yendo a algún lugar a hacer algún montaje. Y tal vez les estaré contando luego. Lo más importante es que ese puesto va a ser para ti, Ruth. Sí, o el otro, la verdad, o sea, el que sea. Alguno va a ser para ti y no vas a tener que pasar más. Hubo una tercera entrevista, pero es así, lo que pasa es que la empresa era un poco desordenada y todavía no se han comunicado conmigo, entonces pues no sé qué va a pasar. Sí. También podemos decir eso, lo de la empresa desordenada, que ustedes dirán, una empresa alemana que sea sí, las hay desordenada. Muchos. Sí, chicos, sí las hay. No le vamos a decir que en Alemania todas las empresas son perfectas y que todo es un orden y que todo se cumple, porque lamentablemente no, como en todos los países, creo yo, ¿no? Y bueno, Ruth tuvo experiencias que de verdad no fueron tan agradables. Ha sonado Alexa por allá abajo. Disculpen. Pero bueno, básicamente eso fue lo que te pasó esta semana. Sí. Bueno, y ya, vamos a ver qué pasa. Sí. Pero fue tuvo mucha adrenalina esta semana. Ya estamos hablando alemán, ¿viste? Sí, no. Bueno, ahora, cuéntanos tú, ¿qué hiciste esta semana? Esta semana. Bueno, mejor les cuento qué hice esta semana para no entrar en tanto. Ya, si quieren ver o quieren saber qué hice yo o qué estoy haciendo yo, vean el próximo podcast, la próxima semana. Pero hoy les voy a contar lo que hice esta semana. El viernes pasado, bueno, en fin. Aquí, bueno, en contexto.
yo estoy sacando la licencia de conducir. Resumiendo, como estoy sacando la licencia, tuve que hacer la prueba teórica hace un viernes atrás y no la pasé. Reprobé esa prueba porque... Pregúntale por qué. Porque Dile no por qué. estaba preparada, obviamente. O sea, no fue complicado. O sea, no voy a dar excusas de que... Pero de verdad sí estaba muy difícil en el sentido de que era... La prueba consiste en 30 preguntas, ¿no? Esos temas son leyes, cosas de tránsito, muchas normas y toda aquella cuestión. A ver, a ti te dan un cuestionario de 1130 y algo preguntas, ¿no? Que obviamente tú te las tienes que aprender, todos son por opciones. ¿Y qué pasa? Si te dan una prueba, que son 30 preguntas, ¿no? Y tienes que pasar las 30 preguntas correctamente, sin un margen de error. Ese es el problema. Está complicada. Te las tienes que saber todas. ¿Y cuántas sacaste? Tuve 3 errores. De las 30, 3 malas. Imagínate. Pero bueno, la cosa es que, ¿qué pasó? Tengo un chance, nuevamente, de presentarlo. El recuperatorio que le dicen. Sí, el supletorio. Voy para reparación. Y bueno, nada, la voy a presentar la próxima semana. Les estaré diciendo próximamente si hay licencia o no. Habemos licencia o no. Pero obviamente que sí. Por ahí una muchacha le dijo que después de la tercera la consiguió ella. Oye, sí, yo lo compartí en Instagram. Y por cierto, muchísimas gracias a las personas que me mandaron mensajes de apoyo, de que la voy a pasar en la próxima, porque sí la voy a pasar. Pero una chica comentó de que no, tranquila, la tercera es la vencida. Yo, ¿qué? No. Yo estoy, hicimos una votación, yo estoy a favor de que ella la pase a la tercera. No sé quién está a favor de que la pase a la segunda. Por favor, digan que no. Ténganme sus oraciones. Pero sí, eso. Básicamente eso es a lo que yo me he dedicado esta semana a estudiar para presentar la próxima. Obviamente crear contenido, estar aquí, estar allá. Bueno, y cuéntanos por qué es tan importante una licencia. ¿Por qué no coge bus? Perezosa. Mira la que habla, que quiere que yo tenga la licencia rápido para llevarla a pasear. Obvio. No, bueno, obviamente en Alemania es muy importante la licencia porque nosotros vivimos en un pueblo, una ciudad que está un poco distante de la ciudad principal. Entonces todo se maneja por tren o bus. Pero ¿qué pasa, amiga Ruth? Que el sistema de transporte es complicado porque no es tan, ¿cómo se dice? Constante, exacto, frecuente. Sí. Entonces si pierdes un bus, te toca 1 hora de espera, con suerte, para llegar a tu destino. Ah, mira, ¿ves? Ahí tenemos suerte y destinos. Y bueno, eso, básicamente yo quiero tener mi licencia porque ya es hora, amiga, ya es hora. Sí. Y pues, obviamente queremos crear más contenidos para ustedes cuando próximamente podamos tener menos restricciones en Alemania, mostrarles muchos lugares bonitos. Y tenemos miles de ideas, ¿cierto? Tenemos lugares que estamos... Nos falta presupuesto y nos falta poder salir. Exacto. Porque hay cosas que se pueden hacer pues muy económicas. Sí, e incluso gratis. Entonces, obviamente nos hace falta el medio de transporte. Pero ahí vamos, amiga. Sí, entonces, bueno. Y por cierto, o sea, en todo el tiempo que yo llevaba acá, que Tiffany me ha tratado de invitar, pero nunca hemos podido decir una rumba latina en Alemania. No, y ahorita no se puede, pero cuando hubo la oportunidad, nunca se presentó como el... Sí, viste, por no ir conmigo cuando te dije antes, ¿ves? ¿Viste? Ya, no se pudiera aprovechado. No, hombre. Sí, eso bueno. Y el Oktoberfest son cosas que yo no sé qué es, porque pues, pero ella sí. Pero bueno, ya próximamente. Tal vez. Ojalá roguemos así, si va a pasar. Hay que... vamos a poder incluso compartirlo con ustedes. Noches latinas, viajes, eventos y todo aquello. Así son. Esto es un pequeño tintico y un pequeño guayoyo. La pruebita que le dicen, la pruebita de lo que podemos compartir con ustedes o lo que va a ir, la idea de lo que puede surgir de este podcast. Les agradecemos mucho si han llegado al final. y si no les ha resultado demasiado extenso o si les ha resultado... Sí, por favor, pónganlo en los comentarios qué les parece.
1 hora de podcast o menos, o temas o sugerencias. Si no les gusta esta taza, no me la dejan porque es mi porque taza es de favorita. unicornio. Sí, de donde nosotros estamos, este es el animal, como la mascota, el unicornio. El escudo, ¿cierto? El escudo. Entonces, cosas mitológicas, cosas. Sí, el unicornio está en nuestro escudo de la ciudad, así que son nuestras tacitas. No se olviden de suscribirse, por favor. De visitar todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, estamos siempre muy pendientes de los comentarios. En Instagram estamos haciendo, y en Facebook estamos haciendo posts lunes, miércoles y viernes por el momento. Hacemos reels, posts informativos, videos informativos, también de curiosidades. La idea es martes y viernes en YouTube subir nueva información, martes videos informativos, viernes día de podcast, y en las futuras plataformas de audio más adelante les estaremos contando, ahí vamos empezando. Estamos aprendiendo de esto, así que y también que queremos obviamente tener esto como piloto de este podcast, compartir con ustedes a ver si les parece bien el audio, la imagen, nuestra pequeña escenografía, que es por todas las esquinas de la casa. Vieron todo el problema que tuvimos para organizar esta esquina. Así es. Hasta la mesa fue un problema conseguirla. Todos, chicos, todos. Pero obviamente estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y bueno, cuando tengamos más recursos, pues ahí ustedes van a ir con nosotros viendo la evolución y la calidad de este espacio. Les agradecemos nuevamente estar con nosotros, suscribirse, darnos un like, compartir y dejar sus comentarios positivos y constructivos, por favor. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos en la próxima. Sí, hasta la próxima. Tschüss. Ade. Y corte.